Shalom y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yahushua veremos el tema Yahushua y el misterio del Mashiach. ¿Por qué Yahuanán el inmersor murió en una etapa temprana de su vida? ¿Qué misterio se encuentra ahí? ¿Por qué el Mashiach condenó a Yahuanán el inmersor? Y finalmente veremos el simbolismo en la segunda venida del Mashiach. Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Yahweh había preparado al pueblo de Yasharel durante 4000 años para que Yahshua pudiera llegar, y obviamente Yahweh no había preparado al pueblo de un modo ligero. Yahweh había preparado a ciertos personajes que realmente eran claves para cumplir la voluntad del Creador, es decir que la culpa principal no lo tenía la gente común del pueblo de Yasharel. Obviamente habían algunos líderes que estaban más preparados para recibir al Mashiach, y que ellos mismos ahora lo van a ver, manifestaban que eran las personas más preparadas para recibir al Mashiach. ¿Quiénes fueron entonces los principales culpables del asesinato de Yahshua? Bueno, lo vamos a demostrar escrituralmente, pero antes de mencionar el primer verso, yo les voy a pedir a ustedes que tengan una mente abierta, obviamente para escuchar conceptos nuevos. Primero tenemos que entender cuál era la situación o la mentalidad del pueblo de aquella época. En los dos últimos versos del Tanaj, Yahweh prometía de que antes que venga el día grande y espantoso de Elohim, él enviaría al profeta Eliyá de nuevo. El profeta Eliyá era un profeta que había vivido 900 años antes de Yahshua, y Yahweh estaba prometiendo que él enviaría de nuevo a este profeta. Ahora bien, los Yasharelín más preparados, o los que conocían más las escrituras, examinaban de qué modo Eliyá se había ido al cielo, para tener una idea de cómo volvería. Es el concepto simple que ellos tenían, de esperar al profeta Eliyá, y leían en el Tanaj que el profeta Eliyá había sido llevado al cielo en un torbellino, en un carro de fuego. Entonces pensaban que algún fenómeno semejante tendría que ocurrir, y parecía muy sencillo. Si algún día vemos algún fenómeno en el cielo muy espectacular, un carro de fuego y el profeta Eliyá viniendo en él, ya sabemos que están cerca los tiempos de la llegada del Mashiach, decían ellos. Entonces, ellos no se preocupaban demasiado. Ellos creían que tendría que haber un fenómeno espectacular. No obstante, de pronto aparece este hombre Yahshua de Nazaret diciendo que él es el Mashiach, y tenía discípulos. Cuando los discípulos de Yahshua salían a la calle a testificar de su maestro, la gente común no hacía preguntas, pero la gente que conocía más las escrituras sí, y le preguntaban a ellos: ¿cómo puede decir tu maestro que él es el Mashiach, si las escrituras dicen que primero tiene que venir el profeta Eliyá? Eso lo podemos leer en Matillá 17:10. En ese texto los discípulos le preguntan a Yahshua: Maestro, ¿cómo es que los escribas dicen que primero tiene que venir el profeta Eliyá? Los discípulos creían fielmente en su maestro. Ellos no ponían en duda las palabras de Yahshua, pero son los escribas los que no creían, y se supone que ellos saben más de las escrituras. Entonces los escribas estaban esperando que primero viniera Eliyá. ¿Cómo puede ser que Yahshua sea el Mashiach si todavía no ocurrió ningún fenómeno, ningún carro de fuego ni nada? Y Yahshua les contestó: a la verdad, Eliyá viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo
que Eliyá ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Yahuanán el Inmersor. ¿Quién era Yahuanán el Inmersor? Yahuanán el Inmersor era un gran profeta, muy conocido y muy respetado por el pueblo de Yasharel, hijo del Cohen Secaryá, y Yahshua estaba diciendo que Yahuanán era el Eliyá que había de venir. ¿Qué significa esto? En realidad se puede ver muy claramente en las escrituras que Yahweh le da el nombre de una persona a otra persona, solamente porque esta segunda persona hereda la misión del anterior. Por ejemplo, Yahshua estaba en la posición de Adán. No era Adán, pero venía con la misión de Adán. De la misma forma, Yahuanán el Inmersor no era Eliyá en realidad, pero tenía la posición de Eliyá y la misión de Eliyá. Entonces, la misión de Yahuanán el Inmersor era preparar al pueblo para que Yahshua pudiera encontrar un pueblo bien dispuesto. Es decir, Yahweh había preparado al pueblo de Yasharel y había preparado a sus líderes. Yahuanán el Inmersor, como dijimos, era muy respetado por el pueblo. Ya desde su nacer había milagros y ciertos fenómenos que le hacían ver grande ante los ojos del pueblo. Entonces podemos ver en varias partes de las escrituras que Yahuanán el Inmersor era tan respetado por el pueblo. Por ejemplo, en Lucas 3:15 dice que el pueblo en su corazón hasta pensaba que Yahuanán podía ser el Mashiach, y Yahuanán muchas veces tenía que negarlo en público. Él decía: no, yo no soy el Mashiach, yo solamente fui enviado delante de él para prepararle el camino. Quiere decir que Yahuanán entendía muy bien su misión. Sin embargo, la gente insistía con Yahuanán, querían saber quién era en realidad, así que los fariseos fueron a preguntarle en persona acerca de su identidad. Esto se encuentra en Yahuanán 1:21. El texto dice: y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Eliyá? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Adón, como dijo el profeta Yeshayá. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Por un lado, Yahshua dice: Yahuanán el Inmersor es Eliyá. Sin embargo, cuando le preguntan a Yahuanán, él dice: no, yo no soy el Eliyá. Entonces la gente tenía que decidir en cuál de los dos iba a creer. No se olviden que Yahuanán era hijo del Cohen Secaryá, y la gente creía muy fuertemente que Yahuanán era el Mashiach. Tenía buen prestigio. Su padre era un Cohen. Había milagros cuando nació. Pero ¿cuál era la situación de Yahshua? Era muy confusa. Venía de una familia pobre, una familia no muy unida. Joseph estaba un poco confundido, porque él no era el padre. Miriam había tenido este hijo y decía que era la obra del Ruach HaKodesh. Era una situación muy confusa. La familia de Joseph y Miriam eran pobres, no eran respetados. La vida de Yahshua parecía bastante escandalosa. Él se juntaba con gente común, con cobradores de impuestos, con prostitutas. Era muy escandaloso aparentemente desde el punto de vista externo. Entonces, ¿por qué se creó esta confusión? ¿Cuál era el plan de Yahweh en realidad? El plan de Yahweh era muy sencillo. El plan de Yahweh era preparar un pueblo que respetara inmensamente a este hombre, Yahuanán el Inmersor. Y en este sentido el pueblo cumplió. El pueblo amaba a Yahuanán, lo respetaba como un gran profeta. Ahora faltaba que este hombre, Yahuanán, pudiera unirse
conoce a Yahshua, ser el primer discípulo de Yahshua, entonces el pueblo de Yasharel normalmente se uniría a Yahshua también. Los pueblos hacen lo que sus líderes les marcan. Ellos respetaban a Yahuanán casi como si fuera el Mashiach mismo. Imagínense el prestigio que Yahuanán gozaba, que hasta incluso tenía que convencer al pueblo que él no era el Mashiach. Y con Yahshua sucedía al revés. Yahshua tenía que convencer a la gente que él era el Mashiach. Quiere decir que el pueblo estaba unido y determinado a hacer lo que Yahuanán les dijera. Entonces Yahweh tenía que hacer que Yahuanán supiera quién era el Mashiach. Y el Brit Hadashah manifiesta que Yahweh le reveló a Yahuanán la identidad del Mashiach, que cuando él esté sumergiendo y viera el Ruach HaKodesh en forma de paloma que se posa sobre alguien, ese alguien es el elegido de Yahweh. Yahuanán tuvo esta revelación. Entonces ese día Yahuanán va a sumergir con un entusiasmo más que nunca. Él sabía que ese día Yahweh le iba a revelar quién era el Mashiach, aquel a quien él estaba esperando toda su vida, y sabía que su misión era solamente para recibir al Mashiach, tanto que él decía: viene uno detrás de mí de quien no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. La persona que desataba las sandalias era el sirviente más bajo, pero Yahuanán decía: yo soy menos que un sirviente, y ese día él se iba a encontrar con esa persona. Entonces viene Yahshua, y cuando viene Yahshua, Yahuanán el inmersor tiene esa experiencia. Mira al Ruach HaKodesh en forma de paloma posarse sobre él, y una voz del cielo sale y le dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Yahuanán queda tan sorprendido. ¿Por qué? Porque Yahshua era primo de Yahuanán, pero era un primo un poco escandaloso. No era un primo que fuera hijo de un Cohen como él. No tenía la posición social que él tenía. Pero aún así, Yahweh le estaba mostrando que Yahshua era el Mashiach. Y ahora vamos a examinarlo todo esto. Pero cuando Yahuanán recibe esta revelación, tiene que dar testificar a la gente. Y fíjense ustedes que Yahuanán no da testificar. 2 veces él dice: yo no le conocía. ¿Cómo no lo conocía si era su primo? Significa que no lo reconocía como el Mashiach. Él no se imaginaba que su primo era el Mashiach. Entonces él comienza diciendo eso: yo no le conocía, pero Elohim me dijo que él era el Mashiach. Casi como diciendo: no lo puedo creer, pero Elohim me dijo. Vamos a leer esto en Yahuanán 1:33. Leamos desde el verso 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Yasharel, por esto vine yo sumergiendo con agua. También dio Yahuanán testificar diciendo: vi al Ruach que descendía del cielo como una paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a sumergir con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Ruach, y que permanece sobre él, ese es el que sumerge con el Ruach HaKodesh. Sí, Yahuanán da testificar que Yahshua es el Mashiach, pero da testificar de un modo poco convincente. ¿Por qué? Porque él mismo no lo puede creer. Repito, en el verso 31 y verso 33, las 2 veces él dice: yo no le conocía. Pero ¿por qué dice no le conocía si era su primo? Está reflejando que él no puede creerlo. Está muy sorprendido con esta revelación de Yahweh. Entonces muchos creyentes, viendo solamente esa parte de un modo parcial, piensan: bueno, Yahuanán el inmersor dio testificar de que Yahshua es el Mashiach, por tanto él cumplió con su deber. Pero un hijo no hace lo que el padre le dice solamente, hace lo que ve. El hijo sigue el ejemplo, no las palabras. Entonces Yahuanán dio testificar de una forma poco
poco convincente de que Yeshua era el Mashiach. Pero Yohanan el Inmersor jamás fue discípulo de Yeshua. Inclusive, constantemente en las escrituras, cada vez que se habla de Yohanan el Inmersor, se habla de Yohanan y sus discípulos, aún después que Yohanan recibió la revelación del cielo, aún después que él dio testificar de Yeshua. En varios pasajes del Brit Hadashah se menciona diciendo, Yohanan el Inmersor y sus discípulos. Imagínense ustedes, si nosotros somos un grupo que espera la venida de Yeshua, y hay un líder, cuando llega Yeshua, ¿ese líder sigue manteniendo a su gente o envía a todos para servir a Yeshua? Obviamente tiene que enviar a todos. Es más, él mismo tiene que poner el ejemplo, convirtiéndose en el primer discípulo. Pero Yohanan nunca fue discípulo de Yeshua, y encima él siguió conservando sus propios discípulos. Entonces esto creó una gran confusión, y lo podemos ver en Yohanan 3:30. Ahí se ve clarito esa confusión, porque Yohanan continuaba sumergiendo. Un día Yohanan estaba sumergiendo al otro lado del Jardín, y sus discípulos vieron a Yeshua en la orilla opuesta con algunos discípulos que le seguían. Entonces recordaron aquella revelación de Yohanan, donde él les dice, ese es el Mashiach. Luego sus discípulos le dicen, aquel que está al otro lado del Jardín, ¿no dijiste que era el Mashiach? Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Es una pregunta crucial, una pregunta determinante para Yohanan el Inmersor. Ahí la definición debe ser sí o no, y Yohanan da una respuesta astuta, caída en realidad pero astuta, porque aún después de 2000 años, la gente no lo tomó como lo debieron haber tomado. Entonces Yohanan contestó diciendo, sí es verdad, ahí está el Mashiach, pero conviene que él crezca y que yo mengüe, conviene que él crezca y que yo disminuya. Parece a simple vista una respuesta muy humilde, ¿cierto? ¿Qué significa esto en realidad? Examinemos el punto de vista que es auténtico. Conviene que él crezca y que yo mengüe. ¿Significa que Yohanan había ya decidido que Yeshua no era el Mashiach? No, él no estaba decidido todavía que Yeshua era el Mashiach. Él no estaba seguro en realidad, dudaba, pero él no quería arriesgarse. Él tenía demasiado poder, tenía demasiado prestigio. Entonces Yohanan piensa, si Yeshua es el Mashiach, él ya va a crecer, y si realmente es el Mashiach y crece mucho, entonces ahí recién yo me uno a él. En el fondo Yohanan deseaba que Yeshua fuera el Mashiach. En una de esas hace algo y el mundo se salva, pero yo no me voy a arriesgar, decía Yohanan. Conviene que él crezca y que yo mengüe. Si realmente crece, entonces me puedo arriesgar, si no, no. Y él no se daba cuenta que Yeshua no iba a crecer a menos que él se le uniera, porque por algo Yahweh le eligió a Yohanan para ser el primer discípulo de Yeshua. Por eso Yeshua dice, aquel que esté dispuesto a perder su vida la va a salvar, pero el que la quiera salvar lo va a perder. ¿Y qué pasó con Yohanan? Terminó en la cárcel y el rey Herodes lo mandó cortar su cabeza, porque él no quería arriesgarse. No es que Yohanan había decidido definitivamente que Yeshua no era el Mashiach. Él dudaba, pero ante la duda él debió haberse entregado completamente, dispuesto a morir. Y si pierdo todo, ¿qué importa? Estoy con Yeshua. Entonces Yohanan estaba continuando una misión apartado de la voluntad de Yahweh. Yeshua por un lado estaba luchando para que el pueblo lo aceptara, y por otro lado Yohanan permaneciendo totalmente aparte con sus discípulos. Muy valiente Yohanan, acusando al rey Herodes de que había cometido adulterio, de que era un fornicador. Eso es un acto de valentía, ¿cierto? Pero ya no tenía valor. Eso nos muestra que, si estamos desconectados de la voluntad de Yahweh, por más que hagamos buenas obras, no sirve de nada. Hasta ese momento
momento era muy bueno, pero a partir de ese momento no tiene valor. Porque ¿de qué sirve acusar a un rey de que estaba cometiendo adulterio? Si Yahshua está aquí para que nunca más haya adulterio o fornicación, para solucionar la raíz de la transgresión. Yahuanán no entendía que por más que trabaje nunca iba a solucionar el problema. Por tanto, su trabajo había perdido valor ya. Entonces Yahweh ya no podía protegerlo. Y el rey Herodes lo toma preso y decide que le va a cortar la cabeza. Cuando Yahuanán sabe que se acerca su muerte, ahí se empieza a preguntar: ¿qué está pasando? ¿Por qué Yahweh ya no me protege? ¿Cuál habrá sido mi fracaso? Y esto lo podemos leer en Matillá 11:3. Ahí se ve claramente que Yahuanán el Inmersor, una vez estando en la cárcel, empieza a preguntarse: ¿qué está sucediendo? El texto nos dice: y al oír Yahuanán en la cárcel los hechos del Mashiach, le envió 2 de sus discípulos. Es decir, hasta el último momento de su vida, Yahuanán siguió teniendo sus discípulos. Leamos el verso completo. Y al oír Yahuanán en la cárcel los hechos del Mashiach, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Fueron las últimas palabras de Yahuanán el Inmersor, lo último que se sabe de él. Sus últimas palabras fueron una clara manifestación de duda. Él envió a sus propios discípulos a preguntarle a Yahshua: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Yahweh le había revelado que Yahshua era el Mashiach. No tenía por qué preguntar esto, pero cuando ya se vio que estaba cerca su fin, se empezó a desesperar. Ahí se acordó preguntar, pero ya era tarde. Era muy tarde para él. Tan tarde era que Yahshua no podía contestar. Sí, por fin se dio cuenta. Llámenlo y que venga a trabajar conmigo. Ya era tarde, era muy tarde. Y la respuesta de Yahshua es muy clara, totalmente clara y contundente. Matillá 11 del 4 al 6. Respondiendo Yahshua les dijo: id y haced saber a Yahuanán las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado la Besorá. Y dichoso el que no se escandalice o no halle tropiezo en mí. Esa fue la respuesta de Yahshua. Ahora me viene a preguntar esto. No tienes un ruaj de respuesta, ¿cierto? Ahora me viene a preguntar esto. Después de las pruebas y milagros que le mostré, por ende, díganle a Yahuanán: dichoso el que no se escandalice de mí. Y Yahshua tuvo la delicadeza de esperar que se vayan los discípulos de Yahuanán para no lastimarlos demasiado. Y después que los discípulos de Yahuanán se fueron, Yahshua continuó diciendo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Yahuanán el Inmersor, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Es decir, entre todos los hombres que han nacido, nunca ha nacido uno más grande que él. ¿Por qué? Bueno, porque todos los profetas tuvieron una historia, pero Yahuanán fue el único profeta contemporáneo a Yahshua. Por eso fue el más importante de los profetas, porque fue el único que vivió en la época de Yahshua. Entonces Yahshua decía: en verdad les digo que no ha surgido un profeta mayor que Yahuanán el Inmersor, pero el más pequeño en el reino de los cielos será superior a él. El más pequeño en el reino de los cielos será superior a él. ¿Por qué Yahshua decía esto? ¿Por qué Yahshua condenó de esta forma a Yahuanán el Inmersor? Si nosotros leemos en Matillá 5:19, tenemos la respuesta. En ese verso Yahshua estaba hablando de la importancia de respetar los mandatos de Yahweh.
el Mashiach decía: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandatos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. La advertencia de Yahshua es clara: cualquiera que fracase en respetar y guardar, aunque sea el más pequeño de los mandatos, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero ahora estaba diciendo que el más pequeño de todos, es decir, aquel que fracasó en todo y llegó al reino de los cielos, aún así él será superior a Yahuanán el inmersor. ¿Era una clara condena? Sí. Entonces es una muy clara manifestación. Yahuanán fracasó totalmente porque Yahuanán fue preparado por Yahweh para ser el primer discípulo de Yahshua. Sin embargo, él dudó y no quiso arriesgarse. Por eso Yahshua decía: el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que esté dispuesto a morir la va a salvar. Por eso Yahuanán perdió su vida física y fue decapitado. Y no solamente perdió su vida física, sino que pasó a la historia como un fracasado, porque hay que enseñar esto a la humanidad. Quizá hay gente que no le gusta escuchar estas cosas, a nadie le gustaría ser un fracasado, pero está muy claro en el Brit Hadashah que Yahuanán el inmersor fracasó. Yahshua lo muestra con total claridad y hay que enseñar esto para que la gente no cometa esos mismos errores. Lamentablemente, por enseñar todo esto, a veces somos perseguidos e insultados, pero está en las escrituras en una forma muy clara. Yahuanán no quiso arriesgarse y estaba esperando que Yahshua obtuviera el triunfo solo, y si Yahshua alcanzaba el triunfo solo, entonces él recién se le uniría, pero él no se dio cuenta que en realidad el triunfo de Yahshua dependía del apoyo de él y de su disposición de morir por él. No tenía que decir: conviene que él crezca y que yo disminuya, porque eso es avanzar en sentido contrario. Yahuanán tenía que decir: si él crece, yo crezco con él; si él muere, yo muero con él. Esa clase de corazón Yahweh estaba esperando de Yahuanán, no que él se fuera en otra dirección. Entonces, lo lamentable de esto es que en aquella época Yahuanán seguía siendo considerado como si fuera una persona excelente y Yahshua fue ejecutado como un criminal, cuando en realidad era al revés. Entonces, por esta razón Yahshua tuvo que dar testificar de sí mismo. Piensen un poco, ¿por qué Yahweh preparó a Yahuanán el inmersor? Bueno, Yahshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy en día leemos eso y nos parece excelente, pero no es normal que una persona dé testificar de sí mismo. Por ejemplo, si yo menciono que alguno de ustedes es bueno y hablo en público lo bueno que es, está muy bien, pero si esa persona se para frente a todos y dice lo bueno que es, queda muy feo, ¿cierto? Entonces, ¿no hubiera sido mucho más lógico y mucho más razonable que Yahuanán diga: Yahshua es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por él, y yo me uno a él? Eso es diferente. Pero Yahuanán nunca lo hizo y Yahshua tuvo que dar testificar de sí mismo en público. Entonces, en la última parte, Yahshua se dio cuenta que era inevitable su muerte, porque todo había fracasado. Primero, los sabios del Oriente. Hoy en día vemos a los sabios del Oriente como si fuera algo grande, pero ellos habían sido preparados por Yahweh para proteger a ese niño que había nacido. Pero cuando ellos llegaron, se dieron cuenta que Herodes quería matar al niño. Entonces, para protegerse a ellos, le dieron el regalito a Yahshua y se fueron por otro camino. Es decir, Yahshua fue traicionado en la cuna mismo. Después fue traicionado por Yahuanán el inmersor. Después fue traicionado por Judas
Judas. Después Kefas lo negó 3 veces. Y hoy decimos, ¿qué importa? Porque el Mashiach vino para morir. ¿Cómo puede sentirse Yahshua? La gente fracasa y ni siquiera tiene una teshuvá de haber fracasado. Pero Yahshua dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero eso sí, antes de irse al cielo, Yahshua nos dejó un mensaje de que un día va a volver. ¿Estamos preparados o otra vez la misma mentalidad? 2000 años pasaron y hoy en día la humanidad está anunciando la segunda venida de Yahshua. Pero ¿estamos realmente preparados o estamos como Yahuanán el inmersor? Yahshua nos dice a todos lo siguiente, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y de la Besorá la salvará. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat. Ahora veremos la primera venida de Yahshua. Partamos de esta pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió después de la muerte de Yahshua? Bueno, Yahshua estaba en la posición de Jebel y el mundo en la posición de Caín, por eso terminaron asesinándolo. Entonces vamos a armar un cuadro para que ustedes lo puedan visualizar mucho mejor. Vamos a partir de la época de Abraham hasta la época de Yahshua. Yahweh le profetiza a Abraham en Bereshit 15:13 diciendo, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será oprimida 400 años. ¿Por qué 400 años? Porque el 400 es múltiplo de 40 y todos sabemos que el número 40 simboliza prueba y purificación. Entonces 400 años la descendencia de Abraham fue probada y ese periodo lo llamaremos formación. En ese periodo nace el pueblo de Yasharel con sus 12 tribus, que más tarde son esclavizados en Egipto. Luego, al final de esos 400 años, el pueblo sale libre por medio de Moshe. Entran a la tierra prometida y pasan otros 400 años en la época de los jueces. A esta época le llamaremos crecer. Cuando termina esta época de los jueces, el último de los jueces, Shemuel, por orden de Yahweh, corona al primer rey Yasharelim, que es Shaul, dando origen así al periodo del Reino Unido. A este periodo le llamaremos perfección. Entonces, en este tercer periodo aparece el primer rey Yasharelim, Shaul. Este rey tenía una función principal, tenía que construir el Beit HaMikdash, la casa de Yahweh. Pero Shaul, en cuanto logra la posición de rey, él olvida rápidamente su misión sagrada y se envicia con el poder. Solamente estaba enfocado en hacer un ejército cada vez más poderoso, no en hacer la voluntad de Elohim, y él nunca se preocupó en construir una casa para Yahweh su Elohim. Entonces Elohim lo tolera durante 40 años. 40 años le concedió el Creador para su reinado, a ver si en esos 40 años él podía cumplir con su misión sagrada. Sin embargo, no lo hace. Entonces Yahweh lo destituye y pone en su lugar a David. Y David, dice el Tanaj, que consiguió todas las cosas para construir un Beit HaMikdash. Todo, cosas impresionantes, los mejores mármoles, los mejores metales, todo lo necesario para construir un Mikdash fabuloso. Sin embargo, Yahweh mismo se lo impide. ¿Por qué? Porque David era un rey muy sanguinario innecesariamente. Por ejemplo, David amaba mucho a Shaul y cuando Shaul muere, un mensajero viene a traer la noticia de que Shaul había muerto. Y como la noticia no le gustó, sacó su espada y lo mató. Era muy peligroso ser cartero de David, era muy sanguinario innecesariamente. Por último, David se enamora de la mujer de uno de sus oficiales, de Bathsheba. Entonces manda a Uría
al frente de batalla a propósito para que lo maten y poderse quedar con su esposa. Entonces ese tipo de cosas eran intolerables ante los ojos de Yahweh. Y entonces Yahweh mismo impide que David construya el Mikdash, y David también gobierna por 40 años. Por ende, el pueblo del pacto en este punto ya estaba en su etapa de perfección. Ahora sí, era una nación poderosa y libre. Quiere decir que todo estaba preparado para que el Mashiach naciera en este periodo. En realidad, Yahshua tenía que haber nacido aquí. Yasharel ya era una nación poderosa y libre. Entonces tenemos estas tres etapas del pueblo del pacto: formación, crecer y perfección. Y como estamos en la tercera etapa, Yahweh lo dividió en tres subetapas: formación, crecer y perfección. Entonces, como Yahweh no logró construir el Mikdash en la época de Shaul, lo intentó en la época de David, y como no logró en la época de David, lo intentó en la época de Salomón, y Salomón sí logró construir la casa de Yahweh. Quiere decir que aquí se produce un triunfo parcial en el lado de Yahweh, pero Salomón tenía un gran problema, una gran debilidad, que eran las mujeres. Él tenía como 1000 mujeres. Aun si tuviera una mujer para cada día, le alcanzaban para 3 años sin repetirlas. Era muy bajo, era muy caído. Pero lo más grave era que la mayoría de esas mujeres eran de tribus paganas cananitas, y al final Salomón termina inclinándose ante estatuas para complacer a sus mujeres. Por ende, al final el Mikdash mismo es invadido por Hasatán, y Salomón lógicamente es invadido, porque inclinarse ante estatuas es como inclinarse delante de Hasatán. En consecuencia, Yahweh ya no podía vivir más en esta etapa de Salomón, y todo esto se perdió. Todos estos tres periodos se perdieron. Fíjense ustedes, si cuando los Yasharelim entraron en la tierra de Canaán hubieran obedecido a Yahweh destruyendo a los pueblos cananitas, este problema con Salomón no hubiera pasado. Quiere decir que el Mashiach hubiera llegado en época de Salomón, y aunque igual lo hubieran matado, cosa difícil, nos habríamos ahorrado 1000 años hasta la llegada de Yahshua, y en total nos habríamos ahorrado 3000 años de muerte y corrupción. Sin embargo, no ocurrió así, y todo esto se perdió. Entonces, ¿qué pasa cuando Hasatán invade algo? Hay que separarlo y dividirlo. Por ejemplo, las ofrendas en un principio fueron separadas entre Jebel y Caín. Entonces ahora la nación había sido invadida y ellos tenían que separarse. Después de la muerte de Salomón, entran en una gran confusión y se dividen. Al norte 10 tribus con el nombre Yasharel, y al sur 2 tribus con el nombre Yaudá. El sur estaba en la posición de Jebel y el norte estaba en la posición de Caín. Entonces Yaudá estaba en la posición de Jebel y Yasharel en la posición de Caín. Aquí ocurre algo muy interesante también. Este es el periodo de los grandes profetas del Tanaj. Este es el periodo del profeta Eliyá, Eliseo, Yeshayá, Yirmeyá, etc. Y casi todos ellos venían de Yaudá, es decir, venían del lado de Jebel, y la misión de ellos era ir hacia el norte para restaurarlos, para hacerlos arrepentir y para que vuelvan a la voluntad de Yahweh su Elohim. Sin embargo, cada vez que llegaban allá eran asesinados, siempre Caín matando a Jebel, ¿cierto? Por ende, Yahweh no tolera este nuevo fracaso del pueblo y permite que Yasharel sea destruido por los asirios, y Yaudá es llevado en cautiverio a Babilonia. Y así comienza el periodo del cautiverio yaudí. Quiere decir que ellos, que habían sido esclavos inicialmente, pasaron por un gran proceso para ser una nación grande, y ahora, por haber fracasado, otra vez volvieron a ser esclavos. Babilonia terminó esclavizándolos, y ese periodo hasta la reforma duró 210 años. Al final de esos 210 años aparece un gran
reformista llamado Malakya, y después de Malakya hubo 400 años de preparación para la llegada de Yahshua, y en este último periodo de preparación aparece el número 400, un múltiplo de 40. 400 años duró este periodo y fue para purificar todos los fracasos anteriores. 400 años de indemnización para realmente prepararse para la llegada de Yahshua. Entonces, 400 años más tarde llega Yahshua. ¿Se imaginan ese largo proceso para que un solo hombre pudiera nacer? Si se fijan, Yahweh trabaja en 3 etapas: formación, crecer y perfección. En la primera parte, Yahweh quería enviar al Mashiach, pero en la tercera etapa, perfección, Salomón fracasa y todo esto se arruinó. Por ende, Yahweh tuvo que comenzar desde cero. Tenía que formar nuevamente 3 etapas para la llegada de Yahshua. El reino dividido fue la formación, el cautiverio y la reforma fue el crecer, y los 400 años de restauración fue la perfección. En esta segunda parte, por fin Yahshua pudo nacer. 4000 años tuvo que pasar para ese evento. Ahora veremos la segunda venida de Yahshua. Todos los creyentes estamos anunciando la segunda llegada del Mashiach. El punto es que, a pesar que la gente sabe y siente que este acontecer tan significativo se tiene que llevar a cabo, hay todavía mucha confusión. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está cuando Yahshua dijo en Yohanan 16:25. Él dijo: les he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que no se les hablará más en símbolos y parábolas, sino que se les va a hablar en forma clara acerca del Padre. En realidad, en muchas partes de las Escrituras hay cosas que son simbólicas y hay cosas que son literales, y si confundimos lo simbólico con lo literal, entonces gran confusión tendremos a la hora de entender. Sin embargo, las Escrituras mencionan una pista acerca de la llegada del Mashiach en Matilla 24:30, pero este verso es simbólico y lo vamos a examinar con lupa. El texto dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran honra. Es un pasaje escritural muy precioso, muy bonito, y casi sería fantástico que fuera así, un Mashiach viniendo en las nubes con demasiado esplendor. Pero en Revelaciones 17:14 se menciona que cuando se produzca la segunda llegada de Yahshua, los hombres lo van a perseguir y le van a hacer la guerra. La pregunta es: ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible que viniendo Yahshua con tanto esplendor, poder y honra en las nubes, a alguien se le ocurra perseguirlo y luchar contra él? Porque aún el más escéptico, al ver todo ese poder, tendría una inmensa emuná. Pero Yahshua dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará emuná en la tierra? Entonces, claramente el pasaje de Matilla 24:30 apunta a algo simbólico. En Lucas 17:20, Yahshua nos dejó una clave para entender cómo se va a producir su segunda venida. Yahshua dijo lo siguiente: habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Elohim, les respondió: el reino de Elohim viene sin dejarse sentir. En otras versiones dice: la llegada del reino de Elohim no será espectacular, es decir, sin ningún tipo de fenómeno llamativo. En otras palabras, si nosotros pensamos en un Mashiach llegando en las nubes con un coro de malajim, ¿no piensan ustedes que va a ser una noticia viral que va a correr en pocos segundos por todo el planeta? Pero no va a ser de este modo, decía Yahshua. El Mashiach lo dejó en claro. Él dijo: será
vendrá sin dejarse sentir. El reino de los cielos vendrá sin dejarse sentir. Hay muchas pruebas en la Escritura que muestran claramente que el reino de los cielos no va a ser una cosa instantánea. No es que el Mashiach viene en las nubes e instantáneamente se termina el mal, no. Por ejemplo, en Lucas 18:8, Yahshua, hablando de su segunda venida, dijo: en verdad les digo que cuando el Hijo del Hombre venga, les hará justicia, pero cuando Él venga, ¿encontrará emuná en la tierra? ¿Va a encontrar emuná o va a suceder como en su primera venida? ¿Habrá alguien que le crea? Pero si Yahshua viniera en las nubes con gran esplendor como aparece en pantalla, ¿quién no va a creer? Hasta Bill Gates y Stephen Hawking creerían. Si fuera un fenómeno tan espectacular la segunda venida de Yahshua, aún el más escéptico y ateo tendría emuná. Pero Yahshua dijo: cuando yo vuelva por segunda vez, ¿habrá emuná en la tierra? En Revelaciones 3:3, en Revelaciones 16:15 y en Primera de Tesalonicenses 5:12 y en otros lugares más, Yahshua mencionó que cuando Él venga, volverá como un ladrón en la noche. ¿Conocen a algún ladrón que anuncie con parlantes su llegada? No. Un ladrón, ¿cómo hace su trabajo? Lo hace en silencio, y cuando despertamos a la realidad, ya casi todo está hecho. Ya es demasiado tarde. Entonces Yahshua decía que cuando Él venga va a venir como ladrón en la noche. Es muy posible que la segunda llegada de Yahshua sea casi igual a su primera llegada. Si la llegada de Yahshua ocurre del mismo modo que ocurrió en su primera venida, entonces pocos realmente van a saber que Yahshua llegó. Los demás se van a enterar ya muy tarde. En Revelaciones 10:7 dice que cuando venga Yahshua será el fin de los misterios de Yahweh. Eso está totalmente de acuerdo con Yohanan 16:12, donde Yahshua dice: muchas cosas tengo que deciros todavía, pero ahora no estáis capacitados para entenderlas. Pero cuando venga Yahshua, Él nos va a guiar hacia la verdad absoluta. Por ende, según estos dos textos, es muy claro que va a haber una nueva expresión de la verdad. ¿Y para qué Yahweh va a enviar una nueva expresión de la verdad? ¿Para después destruir la tierra? No. Revelaciones 10:11 dice que cuando esta nueva verdad sea revelada y cuando los misterios terminen, nosotros tendremos que profetizar nuevamente en todas partes del mundo, es decir, enseñar a todo el mundo esta nueva verdad. Vamos a leer el texto. Revelaciones 10:11 nos dice: y Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, cuando llega Yahshua y nos guía hacia la verdad completa, se terminan los misterios de Yahweh. Y nuestra misión, ¿cuál será? Profetizar nuevamente, enseñar esta nueva verdad en todas las partes del mundo, utilizando todo lo que tengamos: pizarrones, videos, grabadores, comunicación satelital por teléfono, todo lo que fuera. De nuevo, enseñarle a todo el mundo la verdad. ¿Es razonable? Sí, de ese modo Yahshua va a establecer su reinado milenial en toda la tierra. Ahora fíjense muy bien en el siguiente detalle clave. En Revelaciones 10:11, según la versión Reina Valera, dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. Pero en la versión Castilian no dice sobre, dice contra numerosos pueblos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice contra muchos pueblos? Porque la gente, ¿cómo es? La gente caída, ¿es humilde y reconoce que tiene mucho que aprender? No, seguramente va a haber oposición. Por ejemplo, Yahshua, para introducir la Besorá, algo lindo y
y sano para todo el mundo. Tuvo que derramar lágrimas, sudor y sangre. Entonces no va a ser sencillo. Por eso dice, tendrás que profetizar nuevamente contra muchos pueblos, naciones y reyes. Otra pregunta, ¿va a ser un trabajo muy rápido o muy arduo? Va a ser obviamente arduo. Quiere decir que el reino de los cielos va a ser establecido paulatinamente. No es que Yahshua viene con total esplendor e instantáneamente establece su reino, no. En Matilla 13:31 y en Matilla 13:33, Yahshua dio dos parábolas muy claras acerca de cómo establecerá su reino. El primer texto dice, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así será el reino de los cielos, dice Yahshua. Es decir, será algo que va a crecer muy pero muy paulatinamente, como un grano de mostaza. Si ustedes siembran una semilla de cualquier planta y ponen una silla al lado y se quedan esperando, ¿van a mirar alguna diferencia? No, no van a notar nada, pero está creciendo tan lentamente que uno no puede observarlo. Pero después de un tiempo, uno mira ahí un árbol, realmente se produjo un resultado. Así será el reino de los cielos, dijo Yahshua. Crece como una semilla. ¿Quién es esa semilla? ¿Quién es la primera semilla del reino de los cielos? Es Yahshua. Pero a partir de él se empieza a desarrollar paso a paso el reino de los cielos. A continuación, enseguida, Yahshua no se conformó a esto. Quiso darnos más claridad y dijo, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. ¿Qué significa que todo fermenta? Si pones levadura en la masa hasta que la masa entera fermente, significa que toda la masa se contagia de un modo. Así se va a producir el reino de los cielos. ¿Alguien me enseña una nueva expresión de la verdad a mí? Yo les enseño la nueva expresión de la verdad a ustedes, y ustedes tendrán que aprenderla para después enseñarlo a otros, y esas personas se lo enseñan a otros, y así sucesivamente. Toda la masa queda fermentada. Es muy claro. Así dijo Yahshua que será establecido el reino de los cielos. Ahora bien, ¿cuál va a ser la misión principal de Yahshua en su segunda venida? Dijimos en el anterior video que Yahshua estaba en la posición de Adán, Adán perfecto. ¿Cuál era la misión de Adán? La misión de Adán era cumplir 3 requisitos base. Número 1, crecer. Número 2, multiplicarse. Y número 3, dominar. Entonces, Adán primero tenía que crecer hacia la perfección, después multiplicarse y después dominar toda la creación. Pero Adán no logró completar el primer requisito de crecer y la humanidad perdió miles de años hasta que una persona pudo cumplir esa misión. Solamente Yahshua había logrado crecer hasta la perfección, pero él no pudo continuar con los otros 2 requisitos, multiplicar y dominar, porque fue rechazado y ejecutado. Entonces la humanidad perdió 2000 años más esperando la llegada del Mashiach para que pudiera cumplir con el segundo requisito, multiplicar. ¿Por qué? Porque somos una humanidad huérfana. Adán y Java, que tuvieron que haber sido los padres auténticos de la humanidad, se convirtieron en los padres falsos de una humanidad falsa. Entonces, el día que la humanidad deje de ser huérfana, ¿no será un día de alegría? Imagínense a un chico que está en un orfanato, esperando que lo adopten, día tras día anhelando que lo adopten, y un día encuentra a sus padres auténticos que deciden adoptarlo. ¿No va a estar feliz? Bueno, fíjense lo que menciona Revelaciones con respecto a este segundo requisito, multiplicar. ¿Qué tiene que suceder primero para que una familia
familia se multiplique. Una boda, el esposo y la esposa se casan y recién pueden engendrar hijos, y Revelaciones menciona las bodas del Cordero. Quiere decir que durante el milenio, por fin Yahshua, el Padre Perpetuo, podrá engendrar hijos Haruajin. La humanidad que sobreviva al Armagedón va a multiplicarse de nuevo sobre la tierra, y todos serán criados bajo la dirección de Yahshua y la esposa Yasharel. Por tanto, en el milenio todo se restaura. La humanidad nunca más se queda huérfana. Tienen un padre perfecto, Yahshua, y una madre perfecta, Yasharel. En Bereshit, Yahweh le dijo a Adán y Java: crezcan, multiplíquense y dominen toda la creación. Pero Adán y Java cayeron, y todo ese plan quedó postergado durante 6000 años. Pero ahora, en el milenio, todo ese plan se cumple finalmente. Yahshua en su primera venida pudo crecer hacia la perfección, pero no pudo multiplicarse y dominar porque lo asesinaron. Pero ahora en su segunda venida logra multiplicarse y domina toda la creación con vara de hierro. Ahora bien, ¿qué simboliza las nubes en Matillá 24:30? Ya vimos que ese verso es algo simbólico, pero ¿por qué razón Yahweh dio una profecía simbólica? Bueno, la razón es muy simple. Es porque hay una guerra entre Yahweh y Hasatán. Todos los conflictos humanos son una lucha entre el bien y el mal. ¿Y dónde se lleva a cabo esta lucha? ¿Cuál es el campo de batalla? Tu mente. Dentro de nosotros hay un conflicto entre el bien y el mal, y ese conflicto se extiende a la familia, y de ahí se extiende a la sociedad y finalmente al mundo. Entonces, si nosotros estamos en guerra, podemos pararnos en medio del campo del enemigo y revelar nuestra estrategia. Sería muy tonto, ¿cierto? Pararnos en territorio enemigo y gritar en voz alta cuál es nuestra estrategia de combate. En consecuencia, Yahweh tuvo que sembrar este libro llamado las Escrituras en un mundo satánico y hacer que este libro perdurara durante miles y miles de años en un mundo satánico. Y Satán desde luego hizo todo lo posible por cambiar y adulterar las Escrituras. Pero el problema de Hasatán es que ni él mismo sabe qué cambiar, porque no sabe cuál es el mensaje auténtico en realidad. Por ende, la esencia del mensaje está codificado en las Escrituras. Pero entonces, ¿a quién le revela Yahweh la clave? Obviamente a sus aliados o amigos. Entonces Yahweh nos revela hoy en día qué es lo que representa las nubes. Si nosotros leemos en Revelaciones 17:15, dice lo siguiente: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Si la prostituta está sentada en aguas que son muchedumbres, entonces ¿qué clase de muchedumbre es? ¿Qué clase de pueblos son? Son gente caída. Quiere decir que, según las Escrituras, el agua del mar está representando gente caída. Si el agua del mar representa gente caída, ¿qué representa la nube, que es vapor de agua? Representa gente kadosh que llegó a la perfección. Recuerden el proceso de evaporar. Primero el sol calienta el agua, luego el agua se evapora y forma una nube, pero las impurezas del agua quedan abajo. En las nubes solo hay agua pura. Por tanto, las nubes representan a gente pura o kadosh. Entonces, ¿qué significa que Yahshua viene en las nubes? Significa que él viene con todos sus kadoshim redimidos. Revelaciones 17:14 dice que Yahshua viene acompañado con 3 tipos de redimidos, llamados, elegidos y fieles. Por tanto, este será el panorama en la segunda venida de Yahshua. Cuando el Mashiach entre en el segundo cielo, universo galáctico, los muertos son resucitados y todos los vivos que estén preparados son levantados de la tierra para recibir a Yahshua en el aire, según lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Nosotros los redimidos veremos al Mashiach en toda su cabot y esplendor, pero los que se quedaron en la tierra ya no lo verán en todo su esplendor. Ellos lo verán
verán como si fueran seres extraterrestres que vienen a invadir el planeta. Por eso los hombres tratarán de luchar contra el Mashiach. Si el Mashiach se mostrara en todo su esplendor a los hombres que se quedaron, entonces ¿quién se atrevería a pelear contra Yeshua? Nadie. En consecuencia, si usted se preparó para la segunda venida de Yeshua, usted es levantado hasta el segundo cielo para recibir a Yeshua en el aire y vienes a la tierra junto con el Mashiach. Pero si usted no se preparó y se quedó en la tierra, entonces vas a entrar al milenio con un cuerpo carnal y mortal. ¿Te estás preparando y velando? Yeshua nos dice lo siguiente: he aquí yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.